Muy buenas noches. Indudablemente este es un momento, por una parte, muy emotivo y también de alegría. De mucha alegría porque vamos a dar a conocer un libro que ha nacido de la mano de Fátima Rayo. Un libro que indudablemente va a ser historia, porque es historia en sí mismo. José Félix Bogado. Creo que hemos escuchado muchísimas veces este nombre, este José Félix Bogado, y no nos dimos cuenta de cuánta importancia tiene y ha tenido y seguirá teniendo este nombre, este hombre, que hoy nos va a dar a conocer a través de este libro y a través de las palabras de dos personas altamente capacitadas y de historias en sí mismos y de historia que han ido escribiendo. Estas dos personas hoy aquí presentes, que con toda garantía nos van a hablar y se van a referir a la obra de Fátima Rayo, soldado de la patria grande y de la emancipación de nuestra América, José Félix Bogado. Y antes de pasarle la palabra ya a Hugo Ruiz Díaz Balbuena, quiero decirle, y creo que tenemos que decirle aquí a Fátima, muchas gracias por este enorme esfuerzo que hizo, por su capacidad de búsqueda y también porque ya es una escritora en la historia de nuestro Paraguay, de nuestra América. Por eso pido ya, antes que nada, darle un aplauso a Fátima. Sí, gracias. Bueno, querido Hugo Ruiz Díaz Balbuena, este profesor maravilloso, increíble, con una capacidad tremenda. Bueno, yo voy a empezar con esto y después van a entender por qué. ¿Ya? Y dice así: la teoría de que los hombres son producto de las circunstancias y de que por tanto los hombres son producto de circunstancias distintas, olvida que los hombres precisamente son los que cambian las circunstancias. La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Numeral 3, tesis sobre Feuerbach, 1845, Karl Marx. Y efectivamente es así. El libro nos pone frente a una realidad constante, permanente, incluso valga la contradicción intrínseca de la afirmación de la historia presente, y nos pone frente a procesos revolucionarios que se desencadenaron a nivel regional. Y parto de dos frases que me dieron hasta escalofrío, ¿no? En el sentido más académico, racional, si es que uno pretende, por lo menos modestamente, ser académico o racional, ¿no? Y que rompió un poco el esquema extremadamente racional que muchas veces tengo y me llevó hacia la pasión, ¿no? Y la primera afirmación es la siguiente, que golpea bastante: la independencia y la emancipación de los pueblos de nuestra América serán integrales o no lo serán. ¡Wow! Uno se dice ¡wow! Parece que está en presencia de Hegel, más o menos, o ahí va Inter. Y la segunda, que considero más fuerte que la primera y que va a ser el punto de reflexión a partir del numeral 3 de tesis sobre Feuerbach, dice simplemente así en la página 48:
hasta nuestros días. ¡Wow! La historia se proyecta, es, no fue, es deber ser, es ser y al mismo tiempo ser. ¡Wow! Uno se dice, ¡uf! No, yo no tendría la genialidad de esta frase. Y a partir de esta frase, convengamos al menos como hipótesis de que es bastante fuerte. Entiendo de que es el nudo de toda la obra, o sea, la línea que atraviesa toda la obra, ¿ya? Y que define incluso el contenido mismo de la obra a partir de esta simple frase. Lógicamente teniendo en cuenta de que el juicio de valor que yo pueda emitir siempre tendrá un alto grado de subjetividad, así es, doctor, ¿verdad? No existe la ciencia abstracta, ni el derecho es neutro, ¿verdad, mi estimado decano? ¿Eh? Y sobre todo, al referirse a la lucha por la emancipación que se prolonga hasta nuestros días, entre victorias, tragedias, farsas y la historia que se repite la primera vez como farsa y como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? 18 Brumario, prólogo de Engels, ¿no? Y efectivamente la autora procede en un rigor que es admirable a ponernos frente al imbricamiento de esa historia que se traduce en la confrontación de fuerzas en el campo de pugna y de la confrontación de paradigmas muy simples, o independencia o subordinación. No, es esa, digamos, la tarea fundamental que se plantearon desde Félix Bogado, que tuvo el privilegio de participar en esta gran obra emancipadora. Y por otro lado también, cuando habla, y esta inspiración más personal, ¿no? O sea, es interpelante, se diría que la autora nos pone también frente a, no sé si te va a gustar o no, pero es brillante, ¿no? A pesar de que es censurado, nos pone frente a El Aún de Martin Heidegger, ¿no? Y no deja de impresionar esta simple frase: la historia es aún, no termina, es, no es solo fue, es, con todas las contradicciones aparentes que se pueda tener frente a la disciplina oficial, ¿no? Y no es menos cierto de que la autora imbrica todo esto con un parafraseo que por lo menos a mí me da hasta este momento escalofríos, ¿no? En el buen sentido, cuando hace aparecer a Hugo Chávez parafraseando a García Márquez, 100 años de soledad, y retomando del pesimismo y del fin de la historia, ese pesimismo intrínseco que expresa García Márquez, para revertir eso y plantearse: no, los 100 años de soledad no existen, la historia se prolonga y tenemos el privilegio que la historia nos dio 200 años más para seguir luchando por la independencia. Noviembre de 2011, creo, cuando se crea CELAC. Por otro lado, y esta es más una interrogante, ¿será que la autora quiere sugerirnos con este nudo que atraviesa su obra, de que efectivamente estamos ante una especie de despliegue del espíritu absoluto hegeliano que se encarnaría en momentos distintos como tesis, como antítesis y como síntesis, como si la historia
volviera a encarnarse en ese espíritu absoluto en todo este proceso de integración reciente de desafíos a oligarquías y al imperialismo, así como en el siglo XIX algunos desafiaron a través de la conquista del poder el imperio colonial y la dominación colonial europea. ¿Ya? Y también no deja de llamar la atención el hecho de que haga mención al proceso paraguayo y sobre todo a Francia, en donde sí se revela las pugnas intrínsecas más allá de la resolución del dilema independencia o subordinación o colonialismo o neocolonialismo o revolución o contrarrevolución. Y he allí la riqueza fundamental, porque esa misma historia revolucionaria de conclusión de un proceso revolucionario se encarna también allí y se repande a nivel continental, ¿no? Y básicamente no se puede dejar de mencionar que es una investigación inédita en donde más allá de los historiógrafos oficiales o de los intelectuales alineados al poder acá en Paraguay y afuera, ¿ya? Más allá de todo eso, pues encontramos no solo una prolongación, sino un rigor sistematizador en la investigación, que es un mérito que muy pocos tienen. Privilegio de la vida, o de la historia, o del conocimiento, ¿no? El gran aporte cualitativo, y eso ya hablo más en el espíritu más hegeliano, más dialéctico, es de que también se plantea las luchas revolucionarias por la emancipación en términos de contraposición entre lo integral o lo no integral, o se es o no se es. Nada del problema existencial de Hamlet, estoy hablando en el sentido dialéctico de la expresión, ¿no? De la negación, de la afirmación y de la nueva negación y afirmación constante, ¿no? Y otro mérito, y acá sí vuelvo sobre los historiógrafos y pensadores intelectuales, científicos, académicos, oficiales y oficialistas, ¿no? Es de que se rescata de las cenizas, del pasado oscuro, del olvido, de la basura de la historia, a una personalidad que es cierto, no fue ningún teórico, no fue doctrinario, nada escribió, pero que sí tuvo la conciencia de que esa lucha era integral o no, a tal punto que en Lima asume de facto ante el retroceso incluso del comandante de las tropas libertadoras, tiene el coraje de asumir de facto la comandancia y entablar la lucha sin esperar órdenes directivas de nadie. Uno se dice, wow, la lucha lo es integral o no lo es. La revolución es integral o no lo es. Y menos todavía hoy en que la historia es, y nos encontramos con los mismos dilemas, las mismas oligarquías criollas, los mismos Santander, los mismos legionarios, y como dice la autora, en una comparación que no se limita a lo diacrónico, también tenemos nuestros zabalas legionarios que vinieron a degollar a nuestros niños en Acostaño. Fueron empresarios paraguayos y hoy los tenemos de nuevo como herederos de este Estado genocida de 1870. He ahí la significación profunda de la expresión hasta nuestros días, hasta nuestros días. Ya voy a terminar, estimado. Y por último, simplemente,
Valorar, y voy a leer textualmente lo que escribía a lo mejor un gran buiroreía, pero valorar epistemológicamente el esfuerzo de la interpretación global de la historia realizada por la autora. No estoy hablando de una interpretación, estoy hablando de la interpretación. Son dos cosas muy distintas. Irracionalmente comprensible de la historia de las guerras continentales, de liberación de la dominación colonial y del imperialismo. Y también revela que en la mayoría de los casos, y tenemos que admitirlo, fueron fracasos, porque se cambiaron unas cadenas por otras y se cambió un amo por otro. Que lo nieguen Colombia, que lo nieguen la putrefacta oligarquía peruana, que lo nieguen los racistas oligarcas bolivianos y que lo nieguen esta putrefacción de empresariado que tenemos acá en el Paraguay. Ese es el valor epistemológico y eso es tal vez lo más aleccionador, y termino con esto. Da la visión, no una visión, la visión. Yo no soy relativista procapitalista ni oficialista académico e intelectual, ¿no? Es la historia, interpretada como un proceso unitario. No hay historias parceladas, no existen héroes parcelados, no existen individualidades milagrosas y menos todavía no existen procesos de emancipación parcelados. O lo es o no lo es. O es historia de ahora cuando estoy hablando o no es historia. Y finalmente dos observaciones, ¿no? Preocupaciones. La primera es, hay que cuidarse siempre, los intelectuales siempre estamos en una disputa hegemónica contra hegemónica con los intelectuales, académicos, científicos, funcionales al poder y al capitalismo, ¿no? Y tenemos varios posmodernistas que no quiero nombrar en nuestro país, ¿eh? Y esto no tiene nada que ver con el rigor científico, sino una cuestión más de forma. Para evitar ataques como sufrió Chiavenato, José Luis Chiavenato, lo descabezaron porque no era historiador, no tenía el diploma de historiador. Era periodista. Periodista minte tahuizo allá. Es de que y hay que poner barreras sólidas, porque el enemigo te ataca por una coma, por un punto aparte, por un punto seguido, o porque está borroneado. La referencia bibliográfica no está presente en el libro. Y estoy seguro que las fuentes citadas son solamente una mínima parte de la investigación. Supongo que leyó a Halperín y varios otros más, incluso a Chiavenato, y también presumo, por el rigor que acabo de describir, de que hizo un repaso general desde Cardoso, Lasgaray y varios otros que escribieron sobre la historia paraguaya y Francia, ¿no? Entonces es para blindarnos frente a los que seguramente van a intentar descalificar esta obra. Y vale como observación, ¿no? Mi estudiante por eso me detestan, ¿no? Y lo segundo, digamos, que tiene más que ver con el fondo, y que es más una sugerencia deseando que haya una prolongación de la obra, siempre en el sentido heideggeriano, ¿no? Es de que habría que profundizar y fundamentar la expresión hasta nuestros días, porque es muy fuerte esa expresión, muy fuerte es, y muy actual. Entonces el entroncamiento, el imbricamiento de ese
de esa línea vertebral que conduce a un proceso unitario, estimo que debe ser mejor fundamentado, ¿no? Y finalmente, y Aculomita, siempre finalmente, mi estudiante me dice, la pucha, profesor, siempre debe finalmente. De ahí que recomiendo su lectura como académico, científico, militante, ¿no? Porque constituye un aporte de calidad a la historia pasada, a la historia presente y a la historia futura inmediata, valga la contradicción y la dialéctica que porta en sí mismo esta frase. No solo halagos, sino también críticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre, siempre brillante el doctor Ruiz Díaz. Cuánta sabiduría. Muchas gracias. Doctor Laíno, le escuchamos ahora a usted. Señoras, señores, yo bajaré de las alturas filosóficas, magníficas alturas donde nos elevó aquí el amigo Ruiz Díaz, y voy a empezar hablando de José Félix Bogado, lo que de él decían sus contemporáneos. Sus contemporáneos decían: José Félix era valiente, pundonoroso, honrado, rígido y austero en el cumplimiento de su deber. Era generoso y desinteresado de corazón como de bolsillo. Imagínense. Un excelente soldado, un cumplido oficial y uno de los mejores jefes que tuvo el ejército de los Andes. He aquí el perfil de este gran paraguayo, guaireño paraguayo. Es la pintura de sus contemporáneos que realmente mucho honra a la memoria militar histórica de la República del Paraguay. También debo decir que la compañera Fátima Rayo analiza la conducta de un hombre que supo interpretar su presente como historia de compromiso por la emancipación, por la liberación, compromiso y lucha ciclópea contra la tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. No de un país, independencia no solo de un país, tampoco de su propia provincia, sino de muchas naciones. Podemos hablar de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador hasta Pichincha y algo más. Fátima Rayo reivindica la figura histórica del coronel José Félix Bogado, que pasó casi ignorada, como decía ya Hugo Ruiz, y sin embargo siempre premiada y al lado de los más grandes héroes internacionalistas en la lucha por la independencia de los pueblos de nuestra América Morena. José Félix siempre estuvo entre José de San Martín y Simón Bolívar. Yo, sin ser historiador ni mucho menos, y solo un hombre muy curioso por la historia, con un poco de arrojo, porque es peligrosa esta apuesta para un leo como yo, me animaría a decir, aunque en provisorio, que José Félix Bogado, el modesto guaireño paraguayo, fue el internacionalista más abarcante en territorio de lucha de toda la América Morena. José de San Martín y Simón Bolívar libraron batallas heroicas en diferentes espacios. Uno peleaba y el otro alentaba.
y viceversa. San Martín en Argentina, Chile, Perú, y un papel importante en Bolivia, como Bolívar en Perú. Aunque las llamadas repúblicas bolivarianas agrupan a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Sin embargo, el coronel José Félix Bogado abarcó todo el territorio de la lucha contra el colonialismo. Peleó con San Martín y también con Bolívar. Uno y otro premió con grandes condecoraciones al valor, arrojo, coraje del coronel Bogado. Y luego de cada gran batalla, y poco después de una década, 1813 a 1825, de soldado raso pasa al alto grado de coronel de caballería y comandante de los heroicos granaderos a caballo. Desde San Lorenzo pasa por los Andes hasta Pichincha. Y ello no es tarea minúscula, no es pequeña batalla militar, es un trabajo sin igual que solo un prohombre como José Félix Bogado pudo hacerlo. Y muy bien señala Fátima Rayo, muy bien señala ella en su libro, creo que en la página 59 leí. Mientras San Martín llevó a cabo la guerra de la independencia desde el sur, Bolívar la hizo desde el norte. Fue el internacionalista más abarcante en territorio de lucha, José Félix Bogado, porque él peleó en el sur con San Martín y en el norte con Bolivia. Pero con el permiso de Fátima quiero hacer una acotación, es decir, hablar al margen del texto que desarrollo en este momento. San Martín y Bolívar eran importantes miembros de la masonería con sede en Inglaterra, de donde llegaba ayuda en pertrechos y hombres para la lucha independentista. José Gaspar de Francia, padre del Paraguay, nunca formó parte de ninguna entidad o asociación extranjera, nunca. Francia peleó sin arsenales, sin depósitos de armas, sin material de guerra. Peleó solo con los campesinos, y logró, y más que logró, construyó una nación independiente y verdaderamente soberana. Como decía Hugo, Francia no cambió un amo por otro amo, no cambió una cadena por otra. Nadie desde el exterior, desde el extranjero, ayudó la revolución del Paraguay que luchó o que lideró José Gaspar de Francia. Nadie lo ayudó desde afuera. No es el caso de San Martín y Bolívar. Y aquí termina mi acotación. Para mí, la obra de Fátima no tiene precio ni medida. Esta obra, que ustedes van a leer seguramente, José Félix Bogado, soldado de la patria grande y de la emancipación de nuestra América, el libro de Fátima Rayo, hace un aporte no solo a la historiografía del Paraguay, sino también al internacionalismo histórico de toda nuestra América Morena. Para mí tiene mucho valor tu obra, Fátima. Con mucha gentileza estampó en la tapa de su interesante libro mi idea resumen que escribí en el prólogo. El desconocido José Félix Bogado, aún siendo el más altivo internacionalista del Paraguay, sube al escenario con sus medallas, condecoraciones de San Martín y Bolívar
y su arrojo y coraje sin igual mediante esta fecunda obra de la gran luchadora social Fátima Rayo. Hasta el final de su vida, hasta el final de su vida. Se desconoció el inmenso aporte de José Félix Bogado para la ruptura de la dependencia colonial. Cuentan sus contemporáneos cuentan también que en la soledad y el olvido murió el guaireño paraguayo en San Nicolás en 1829. Mientras el doctor Francia fallece en Asunción 10 años después, 1840. En medio de la desesperación, la tristeza y el grito de dolor del pueblo paraguayo. Fátima Rayo, otra vez mil felicidades por tu obra. Pero bien se llana al libro, y esto me llegó profundamente, lo que señala en su libro, creo que en la parte final. Hoy día, el ejemplo del coronel Bogado traza nuevos caminos en pos de la segunda independencia, y yo digo que urgentemente nos reclama las necesidades, la pobreza y el hambre de nuestra América morena. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Laíno. Pero quiero pasar la palabra ahora al editor, este Arandurá que siempre acompaña muchas historias nuestras, poesía, historia, investigación, no sé, libros y libros, pensamientos que han quedado ya impresos. A pesar de su barba. Ahí está. No, no es babada eso. Así es. Entonces, Callé, como le decimos simplemente, va a decir unas palabras, Cayetano Cuatrucci. Muchas gracias. Como el más joven de la mesa, quiero simplemente, yo creo que el doctor Laín, Hugo, se refirieron ampliamente al tema. Simplemente le quiero agradecer a Fátima haber dado a Arandurá la posibilidad de poner modestamente su oficio para plasmar su trabajo, su investigación en este libro. Y rescatar, como dice Laíno, como dice Hugo, del olvido a este gran luchador, a este gran independentista con mayúsculas, que es José Félix Bogado. Yo creo que viene bien el título de Soldado de la Patria Grande y de la Emancipación de nuestra América. Yo creo que ese hilo conductor me parece que es lo que va a marcar este libro, lo que marca este libro y la investigación, que yo seguro que Fátima ya está también encaminando, porque estábamos hablando previamente, este trabajo, esta investigación va a posibilitar nuevos trabajos, ¿verdad? El acceso a otra documentación que va a ratificar, digamos, esta línea de trabajo donde encontramos a un gigante de la lucha por nuestra emancipación americana, a José Félix Bogado, un compatriota, un guaireño, como dijo el doctor Laíno. Muchas gracias y felicidades, Fátima. Bueno, este es un momento, no sé si principal, pero esperadísimo. Tenemos que escuchar a la autora. Queremos escuchar qué nos cuenta, qué nos dice, aparte de tener ya este libro, de tener este hijo nuevo, este hijo que hoy oficialmente nace, pero que ya va caminando, ¿eh? Así que a la querida Fátima,
le damos la palabra porque queremos escuchar. Compañeras, compañeros, amigos, amigas, maestros, profesores, antes que nada quisiera agradecerles muchísimo que hayan podido estar acá acompañándome en este momento, muy importante para mí, y como todos los que me precedieron hablaron específicamente ya del libro, solamente a mí me resta dar gracias, muchísimas gracias a todos los que colaboraron conmigo para llegar a concretar esto, que en este país muchas veces no es fácil, porque generalmente cuando se trata de hacer este tipo de trabajo, de investigación, de contar un poco la historia, de recuperar, en este caso, al gran soldado José Félix Bogado, entonces uno tiene que poner mucho esfuerzo y uno recibe por sobre todo la solidaridad de los amigos, de los compañeros, de todos los que te acompañan para llegar a concretar el libro. Le quiero agradecer en especial a Hugo, que siempre me acompañó, que estuvo ahí para cualquier consulta, al doctor Domingo Laíno, que para mí es una persona demasiado querida, le tengo una valoración tremenda, increíble, un hombre honesto, un hombre que queda para la historia de nuestra patria solamente como uno de los políticos más honestos que tiene este país. A la compañera Evi, a Calle, que siempre nos bancan todo, todos los compañeros y compañeras que queremos hacer algo, siempre está ahí Calle, y eso quiero hacer un poco ver en este momento. Este libro, en verdad, mi interés por José Félix Bogado viene, primero, mi pueblo se llama Coronel José Félix Bogado, pero nunca me detuve a pensar un poco quién era José Félix Bogado, qué es lo que nos pasa a muchos. De repente escuchamos nombres de calles que probablemente son héroes ocultos o son héroes civiles importantes, que uno no se detiene a mirar un poco, a investigar y ver quién es. A mí me pasó eso con Félix Bogado hasta que llegué al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de donde soy egresada. Y ahí como que un día fui a estudiar con un compañero, y el padre de este compañero me llamó poderosamente la atención cuando me menciona al independentista José Félix Bogado, un internacionalista. Y lo que rescaté de eso fue tremendo, porque no solamente empecé a investigar quién era José Félix Bogado, sino que también escuché una anécdota que me llegó muchísimo. Hoy ya no está lamentablemente entre nosotros, pero le quiero rendir un homenaje, que es Julio César Mongelos. Él me había dicho un día que él era un soldado, él fue un soldado raso en Coronel Oviedo. Y en la comisaría de aquel entonces, nadie quería quedarse de guardia. Dice, y yo siempre me quería quedar de guardia, y yo siempre le suplía a los otros soldados que estaban, dice. ¿Y sabes por qué? Me dice. ¿Y por qué? Le digo. Y me dice, porque ahí había un Petromax. Ese Petromax se encendía y estaba ahí prendido toda la noche en la comisaría. Y eso a mí me servía para leer un libro. Imagínense lo que fue aquello de tantos años, que realmente en este momento no estoy recordando bien en qué año fue aquello, pero hace muchísimos años que un soldado raso como Félix Bogado se interesa en leer la historia y en ser partícipe de esa historia. Por eso le recuerdo y tengo un homenaje a él en este libro. Acá está su hijo, que fue mi compañero en el Ateneo. También quiero agradecerle a David, que también me apoyó bastante desde el Ateneo, Selva, bueno, en fin, todos los compañeros, los profesores del Ateneo que le veo hoy acá, y le agradezco que hayan estado presentes, que estén presentes, y hacer una mención muy especial a mi mamá,
porque mi mamá, que me acompaña siempre, está presente acá, y mi papá, que hoy no está, pero que fue un bogadense de aquello que nunca jamás quiso salir de su coronel abogado, y que inclusive hoy está sembrado ahí. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y espero que este libro sirva para empezar una investigación y para que la gente tome en consideración a José Félix Bogado y pueda seguir investigando, porque esta es una obra muy modesta, pero sí quise poner a conocimiento de todos que José Félix Bogado es un soldado de la patria grande y de la emancipación de toda nuestra América. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes hoy aquí. Y espero que puedan disfrutar del libro, y también que me puedan hacer las críticas, así como me hizo Hugo, como todos. Y con eso uno aprende y con eso uno crece. Para mí es la primera vez que estoy escribiendo un libro, así que muchísimas gracias a todos y todas. Y una vez más, gracias Fátima, Radio. Y seguir en la historia, seguir produciendo, seguir investigando más, es un camino que se abre, que abre ella para sí misma y para todos, para cada uno de nosotros que estamos hoy presentes, y de seguro mucho más, porque va a ser la gente que vaya leyendo hacia esa figura magnífica como es José Félix Bogado. Y ahora, para poder comentar, bueno, el libro está allí, se puede adquirir, acá nomás. Pasemos a compartir un momento, comer algo, tomar algo y conversar un poco y compartir aquí con Fátima este momento glorioso, realmente maravilloso. Muchas gracias, doctor Laíno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Quattrochi, siempre es heroico. Y bueno, y gracias, muchas gracias a todos ustedes, a todos nosotros.